gracias. Muy contento de estar acá en este lugar que es una obra de Suter de hace muchos años, una concreción muy importante, rodeado de amigos, en el panel también, de hace también muchos años. Precisamente la especialidad nuestra ha significado más bien antigüedad que conocimientos, ¿no?, derivados del estudio, sino de la práctica. Eso ha sido lo más importante. Y esa práctica nos ha llevado a nosotros a comprender que la posición nuestra como asesores del sector empresario, como la contraparte en tantas ocasiones del sector de los trabajadores, nos ha llevado siempre a buscar los puntos de coincidencia. Aquí un punto evidentemente de coincidencia es la protección del trabajador. Yo creo que en esto no ha habido ningún tipo de duda, nunca por el sector empleador, por lo menos por lo que significa la proyección de una empresa sobre la base de los que la integran. El principal capital que tiene una empresa es su personal, o sea que yo me formé también en recursos humanos, en la parte administrativa, así que de ninguna manera la empresa se puede considerar como un elemento en contra del trabajador. Eso es una cosa fundamental. Así que el principio protectorio del trabajo es lo que da la razón de ser a esta rama del derecho, es algo que es totalmente compartido. Yo creo que un aspecto de aporte que podría dar el sector empleador en esto es destacar la importancia que tiene la protección de la empresa nacional en este momento, que es la que da trabajo al trabajo nacional. Cuando digo nacional es la que se radica acá, no me importa el origen del capital, simplemente la que realmente crea y sostiene y mantiene fuentes de trabajo en nuestro país. Yo lo escuchaba la semana pasada en un encuentro a Héctor Daer decir, por ejemplo, que para que tengamos noción de lo que significa la apertura comercial, lo que puede significar la competencia con los sectores nacionales, que 2 minutos semanales de producción en la India de medicamentos abastece las necesidades de todo un mes nacionales argentinas en materia de medicamentos. O sea, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se puede competir? ¿Podemos buscar una competitividad sobre la base de menores salarios? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra esa competencia libre que se pretende a lo mejor imponer? Eso es un aspecto a tomar en cuenta. Él lo señalaba como una cosa que realmente supera cualquier análisis más o menos razonable de lo que puede significar buscar una competitividad sobre la base de bajar el salario o de bajar los derechos de los trabajadores. Me parece una cosa elemental. También, entonces, una apertura ordenada, a lo mejor del comercio internacional, puede ser favorable o es favorable para el desarrollo nacional y para poder resolver los problemas también, inclusive de satisfacer avances tecnológicos y otros. Pero no puede significar eso una caída del empleo nacional abrupta ni salvaje, como a veces se ha dado, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que la protección, el efecto protectorio del trabajador, debe considerarse también el efecto protectorio del trabajo nacional. Ese es un punto a tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo se protege razonablemente al trabajo nacional? Esto significa que el derecho del trabajo en sí no solamente la relación bilateral entre trabajador y empleador, sino también que está inserto en políticas nacionales. Y a mí me parece que en la política nacional una manera de que los actores sociales puedan intervenir más allá de esta relación bilateral que le integra el factor de producción y de servicios, sería una participación bilateral entre empleadores, asociaciones de empleadores y de trabajadores que pudieran concertar políticas, todas estas cosas que estamos viendo, por ejemplo, la apertura económica y otras cosas más, que tengan una voz política, pero no con un gobierno. O sea, ahí yo diría no debería ser tripartita simplemente, sino que debería ser con los sectores políticos más representativos, no solamente con el gobierno, que es circunstancial. Esto tiene que ser algo a largo plazo. La propuesta sería, del punto de vista empleador, que se incentive una conformación de una mesa de diálogo
bilateral entre los actores sociales, sindicatos y empresas o empresarios, especialmente cámaras empresarias, no empresarios personalmente, que están a veces más afectados por una apetencia comercial directa, que esté institucionalizado, que sea permanente, que tenga la oportunidad de hacer oír su voz en defensa de los intereses nacionales. Eso me parece a mí que es fundamental. No, insisto, no debería ser únicamente con el gobierno circunstancial, porque eso excluye, y especialmente en la situación actual, sectores políticos con alto grado de representatividad que no pueden ser dejados de lado en todo el diseño de esto y especialmente apuntando al mediano y largo plazo. Así que esta es una propuesta que yo dejo en esta mesa para que más adelante se pueda debatir sobre esto. Otro tema que hace también a la sustentabilidad de las empresas y del trabajo en realidad y a la continuidad de la fuente de trabajo, que es otro aspecto del panel, y a la protección de los trabajadores que integran esa fuente de trabajo, es el tema de la carga social. Hemos visto que en este momento, por ejemplo, en este semestre, por ejemplo, ha habido un alto crecimiento de las alícuotas, especialmente del sistema de riesgo del trabajo. Más allá de la necesidad de garantizar el acceso a la justicia por parte de los trabajadores, lo cierto es que el costo, el impacto de eso se suma a las necesidades de mantener el salario de los trabajadores, especialmente ahora en este año, en donde han vencido convenios en situaciones muy particulares, como ustedes sabrán, comercio, por ejemplo, en 6 meses, el UOCA también 6 meses, otros que han firmado todo el año, que se vencen ahora y no sabemos cómo vamos a llegar a una solución ahí más o menos razonable. Se suma, por ejemplo, en los casos de las RT, hay aumentos que se han triplicado la proporción sobre la masa salarial. Por ejemplo, casos que ha subido desde el 7% sobre la masa salarial al 20%, de un mes al otro. Es una cosa que cuando uno trata de sostener, de ser sustentable una empresa y las fuentes de trabajo que de esa empresa dependen, cuando acude a la justicia para que eso se revise o se ponga una contención, la justicia dice, bueno, eso no es el fuero laboral, eso tiene que ir al fuero del comercio, al fuero comercial, porque es una cuestión netamente comercial. No es una cuestión netamente comercial. Y además, las leyes de procedimiento deberían permitir, como lo permiten, y en realidad eso se desoye, no sé por qué, por la justicia del trabajo, permite que todo aquello que tenga que ver, que no sea entre trabajadores, pero tenga que ver con la relación de trabajo y el sostenimiento de fuentes de trabajo y que sea directamente vinculado al contrato, a los contratos de trabajo, que deba ser admitido y deba ser discutido en el fuero laboral. Ahora, se imponen cuando eso se solucione a través de la vía comercial o cuando esto se soluciona a través de lo que se está diciendo de modificar la ley de riesgo de trabajo, que el proyecto que está dando vuelta evidentemente no va a resolver este problema, porque cuando eso se resuelva, las empresas que ya están en dificultades con este aumento triplicado de sus contribuciones en lo que va de este semestre, ya van a estar en quiebra. Ahora, ¿cómo se resuelve ese problema que es defensa de los trabajadores? Es una cosa que me parece a mí que es importante que tomemos nota. No hay ningún sector que lo esté discutiendo. En los proyectos que se están tratando, se está tratando de ver cómo se acude a las comisiones médicas o cómo qué es lo que se abre y reviviendo temas que ya han sido inclusive resueltos por la justicia. Yo no veo una solución por ese lado, pero sí veo que debería haber alguna posibilidad, un amparo para que cuando hay, como pasó con las tarifas del gas, se suspende las tarifas del gas. ¿Por qué no se analiza también una tarifa de esta naturaleza que tiene las mismas características en cuanto a la posibilidad de solvencia por parte de las empresas, de cumplimiento por las empresas, que lo que podrían tener otras tarifas que han sido consideradas de mucho interés público, se han suspendido, se realizan inclusive audiencias? ¿Cómo es posible que eso se maneje en forma unilateral
se impone unilateralmente por un RT, viene en cobro, hay acción de apremio que tienen inclusive en el fuero laboral, eso sí, para discutir eso no, hay que ir al fuero comercial, y son cosas que deberían resolverse. Lo curioso que yo señalo es que un RT que estaba cobrando por debajo, mejor dicho, precios razonables, podría calificarse en una situación completamente difícil de apreciar, sale del mercado. Quedan las ART que están manejando primas o alícuotas muy por encima de ese valor, ¿no es cierto? Es una cosa que yo también observo ese detalle para que pongamos los ojos en eso. ¿A qué obedece esa situación? ¿Es una cuestión de mercado? ¿Es para proteger a los trabajadores? ¿Qué es lo que pasa ahí detrás de eso? Yo no lo veo claro, pero no es tampoco razón de esta exposición, ¿no? Señalo entonces que para que haya ingresos razonables ahora habría que ver también cómo se pueden encontrar instrumentos para hacer razonables las cargas que tiene que soportar una empresa. Las cargas que también tiene que soportar inclusive un sindicato respecto de su personal. Para que un trabajador perciba 100 pesos, la empresa debe pagar 200. Eso ha pasado. Pasa, mejor dicho. Yo recuerdo cuando la crisis del año 2001, en donde se paralizó la actividad, que hubo necesidad de sacar decretos de emergencia para que se recupere el consumo, hubo necesidad de establecer sumas no remuneratorias para que en vez de 50 se percibiera 100 al costo de 100 del trabajador. Bueno, una cosa similar habría que ir adoptando en unas situaciones tan de emergencia como la que tenemos ahora. Otra cosa que yo señalo respecto de la protección de los trabajadores es que lo que en un momento se entendió que era una protección para los trabajadores, que es el sistema tarifario, está en crisis. O hacemos en este ámbito bilateral que yo decía un acuerdo para saber qué es lo que tarifario está bien, lo que es tarifario está bien, o directamente vamos a desandar lo que ha sido un avance en la legislación laboral. Lo que se quiso hacer cuando se puso tarifa es que el trabajador no tuviera que discutir tanto y percibiera sus derechos inmediatamente. Lo mismo eso pasó con el sistema de riesgo del trabajo en su momento para salir del ámbito de la justicia civil, para que no haya necesidad de hacer juicio durante 5 o 6 años para saber qué derechos tenía un trabajador. Ahora tenemos una ley que establece o pretende establecer prestaciones médicas, prevención, reparación pecuniaria, garantías, por ejemplo, un fondo de garantía, un fondo de reserva por otra parte también, que ahora vemos que está en discusión, no sabemos si es suficiente o no. Pero ese sistema debería, que es previsible, que debería ser favorable para los trabajadores, está en jaque. Deberíamos también no hacerlo, imponer una solución que hasta ahora no ha dado resultado. Deberíamos discutir ambas partes interesadas en que esto tenga una buena solución para encontrar una salida al problema. Las noticias que se han dado respecto de la pobreza también es algo que afecta el régimen que debería ser protectorio del derecho al trabajo y de la política. Insisto, el derecho al trabajo es una cosa, relación bilateral, pero la política debería atender también a este problema. Según los datos, que yo no sé, a lo mejor me equivoco, pero un tercio está bajo la línea de pobreza. Entonces, esto es una cosa que también requiere de sostenimiento, de apuntalamiento del trabajo, especialmente el dependiente y el trabajo que se llama decente, el impulso del trabajo individual, autónomo, una cantidad de elementos que son los que sirven para sanear este régimen de pobreza que está realmente siendo como un estigma que tiene nuestro país y que me parece a mí que no se corresponde con las posibilidades que el mismo tiene. En fin, yo creo que que es una cosa que hemos conversado siempre con los compañeros que están acá en la mesa, que siempre hemos tratado de encontrar puntos en común para encontrar soluciones, que efectivamente no hemos dejado todos los problemas, no hemos intervenido, que alguna situación no haya tenido solución, honestamente les digo. O sea, es algo que la experiencia y no el currículum, simplemente la experiencia nuestra puede exhibir como un logro hasta ahora. Bueno, yo diría que esto es lo que hoy pido que se tenga en cuenta por ambos sectores para que salgamos de este desafío tremendo que tenemos. Así que muchas gracias por estar acá entre amigos.